Bienvenidos todos a esta nueva sesión de nuestra clase de Finanzas Internacionales. El día de hoy vamos a estar revisando el tema del Sistema Monetario Internacional y como objetivo pues va a ser estudiarlo y estudiar sus funciones primordiales, la evolución histórica de alguna manera, estudiaremos los regímenes cambiarios, el ajuste en desequilibrio de la balanza de pagos y analizaremos las ventajas y desventajas del sistema de libre flotación. Y bueno, vamos empezando por una pregunta abierta de qué nos imaginamos o qué pensamos cuando alguien nos habla sobre el sistema monetario internacional. ¿Qué hemos escuchado acerca de eso? ¿Algún voluntario que nos platique qué se imagina o con qué relaciona el sistema monetario internacional? Cuando escuchamos el sistema monetario internacional, ¿qué pensamos? Bueno, a mí se me viene a la mente, profe, el tipo de moneda, dólar, peso. Perfecto, sí, bien, ¿qué más? ¿El cómo se obtienen? El cómo se obtienen, muy bien. Sí, pues prácticamente va ligado todo eso sobre las divisas, ¿no? Incluso aquí dentro de los objetivos para el día de hoy, pues dice, vamos a analizar los regímenes cambiarios, ¿no? Que prácticamente es eso, es un régimen cambiario, es cómo es que está establecido el precio de una divisa. Cuando decimos divisa, pues estamos hablando de una moneda que no es la nuestra, ¿no? Por ejemplo, el dólar, el euro, el yen, etcétera. ¿Sí? Bien, pues el sistema monetario internacional es un conjunto de arreglos institucionales para determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas, acomodar los flujos de comercio internacional y de capital y hacer los ajustes necesarios en las balanzas de pagos de diferentes países. Es además un conjunto de instituciones y acuerdos internacionales que permite que la economía global funcione. Pues dicho de otra manera, es precisamente el cómo va a funcionar los tipos de cambio, ¿no? Cómo vamos a hacer para determinar el valor de una moneda y cómo vamos a ajustar las balanzas de pagos, ¿ok? La primera parte acerca del valor de una moneda o el valor de una divisa, me parece que no es tan eh, ajeno a nosotros, ¿no? Todos sabemos, pues, que tú vas a una casa de cambio y por 20 o 21 pesos, pues te dan un dólar, o por 22 o 25 pesos te dan un euro, y así, ¿no? Entonces, esa parte no es tan ajena a nosotros. Sin embargo, dice que también el sistema monetario internacional nos va a ayudar a hacer los ajustes necesarios en las balanzas de pago de los diferentes países. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué es la balanza de pagos? ¿Alguien se recuerda? Por ahí de segundo semestre en Economía 2 vimos algo de balanza de pagos. ¿Alguien se acuerda qué es la balanza de pagos? Al convertir el dólar a peso. No tanto. ¿Qué puede ser balanza de pagos? Un poco tiene que ver con las divisas, un poco sí, pero no es tanto la conversión como tal. ¿Qué podrá ser la balanza de Es pagos? cuando conviertes tu mercancía en dinero, ¿no? Cuando le haces la conversión. Cuando conviertes tu mercancía en dinero, un poquito sí, poquito sí, poquito sí. ¿Qué más pudiera ser? Es donde se registran todas las transacciones monetarias. Sí, es donde se registran todas las transacciones monetarias de un país. Muy bien. Sí, es prácticamente eso. Cuando nosotros empezamos a hacer comercio internacional, cuando nosotros, digamos, le vendemos, vamos a decir que a Estados Unidos le vendemos jitomates, nosotros mandamos jitomates y regresa a nosotros, pues dinero, ¿no? En este caso a lo mejor serían dólares. Digamos que para términos, para medir peras con peras, vamos a hablar siempre en dólares, ¿ok? Entonces nosotros le estamos vendiendo al país vecino, le vendemos jitomates y nos paga, ¿ok? Entonces ahí se hace una transacción, se registra la transacción de una compra-venta y se hace precisamente en la balanza de pagos. Vamos a suponer que ahora le vamos a comprar X productos a China, ¿no? Entonces
en la balanza de pagos se registra que hubo una transacción entre México y China, donde México le compra producto, entonces entra producto y sale dinero de México. ¿Ok? Entonces la balanza de pagos es prácticamente todas las transacciones de compra-venta de un país. Si mi balanza de pagos fuese negativa, significa que yo estoy importando más de lo que estoy exportando. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo le debo más al resto del país, perdón, al resto del mundo, ¿sí? Cuando yo compro más y les debo, les tengo que pagar al resto del mundo, entonces mi balanza de pagos se vuelve negativa. ¿Ok? Cuando yo le vendo al resto del mundo y entonces entra dinero al país, ¿sí? Mi balanza de pagos se vuelve positiva. ¿Ok? ¿Por qué se llama balanza? Porque tiene que haber un equilibrio entre lo que yo compro y lo que yo vendo, entre el dinero que sale del país y el dinero que entra del país. Teóricamente, la balanza de pagos se tiene que netear, tiene que estar bien equilibrada, porque si yo compro de más, ¿sí? Significa que les debo al resto del mundo, entonces mi balanza de pagos se va a desequilibrar. ¿Qué pasa cuando la balanza de pagos se desequilibra? Hay que ajustarlo de alguna manera con el tipo de cambio, ¿sí? Y aquí es donde entra el tipo de cambio a tomar un rol, digamos, muy particular para la balanza de pagos. ¿Sí? El tipo de cambio nos va a ayudar de alguna manera a hacer contrapeso con mis transacciones de compra-venta al exterior del mundo. ¿Ok? Muy bien. Pues eso nada más era un poquito para recordar lo que era la balanza de pagos. Entonces vamos a volver a leer esto. Dice, el sistema monetario internacional, el que vamos a estudiar hoy, pues es un conjunto de arreglos para determinar los tipos de cambio, que fine, acomodar los flujos de comercio internacional, o sea, acomodar todas las transacciones y hacer los ajustes necesarios en las balanzas de pagos de diferentes países. Entonces, el sistema monetario internacional lo que nos ayuda a regular de alguna manera es cuánto es el tipo de cambio o cuánto va a ser el tipo de cambio necesario para que las balanzas de pago de mi país y del resto del mundo pues queden en equilibrio, ¿no? Para que las transacciones comerciales entre el resto del mundo y mi país puedan quedar en equilibrio, ¿ok? Es además también un conjunto de instituciones y acuerdos internacionales que permiten que la economía global funcione y fluya de manera natural, ¿no? Establece también un sistema monetario internacional. Establecer, perdón, un sistema monetario internacional requiere un alto grado de cooperación entre los gobiernos de los principales países. Requiere sacrificar parte de la soberanía nacional y subordinar los intereses nacionalistas en pos del bien común. ¿Qué significa esto? Pues que de alguna manera nosotros o gobierno mexicano tiene que ceder y decir, bueno, pues ni modo, mi moneda va a tener que perder el valor para poder equilibrar las transacciones internacionales. Entonces, estamos subordinando la soberanía nacional o los intereses nacionales en pos del bien común, en pos de que la balanza pues quede equilibrada. ¿Sí? Ahora, el sistema monetario internacional tiene diferentes flujos, diferentes ires y venires, ¿no? El sistema monetario internacional nos va a ayudar, pues, a facilitar los flujos de capital, nos va a facilitar a que nuestro dinero nosotros lo podamos mandar a Estados Unidos a una cuenta que me da mejores intereses, o va a ayudar a que dinero de Venezuela venga a México para generar mejores intereses, o que el dinero de Estados Unidos venga acá para poder establecerse en una empresa y poder generar más rendimientos, ¿no? Entonces nos va a ayudar a facilitar los flujos de capital entre los países. Nos va a ayudar a los ajustes de la balanza de pagos, pero nos va a ayudar a hacer este ajuste en la balanza de pagos para que mi balanza o la balanza del resto de los países también quede equilibrada. Nos va a ayudar también a determinar los regímenes cambiarios, que ahorita los vamos a ver un poquito más a detalle, y vamos a ver y nos va a facilitar también los flujos comerciales. Nos va a facilitar hacer el trabajo o el intercambio comercial entre los demás países, ya que como todo esto es por medio de acuerdos, pues entonces al yo tener un acuerdo puedo hacer muy fácil mis transacciones o mis flujos comerciales. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí sobre el sistema monetario internacional? No, ¿verdad? Todo bien. Muy bien. Muy bien, profe. Después del 73, los esfuerzos por crear un sistema monetario internacional homogéneo perdieron ímpetu.
La principal característica del sistema actual es que no existe como tal algún sistema. O sea, no tenemos un régimen o no tenemos una ley a la que nos tengamos que someter. Simplemente que es a oferta y a demanda como tal. Diferentes países siguen reglas distintas en lo que respecto a regímenes cambiarios y el grado de apertura y supervisión internacional refiere. ¿Sí? O sea, cada quien está sujeto a manejar su moneda como le plazca. ¿Sí? Ahorita vamos a ver los diferentes regímenes cambiarios. La principal característica de los mercados financieros internacionales en la actualidad es la volatilidad de los precios de los tipos de cambio. ¿Qué es esto de la volatilidad de los tipos de cambio? Alguien que nos explique. Alguien que nos sepa decir qué es la volatilidad de los tipos de cambio. Dice, la principal característica de los mercados financieros internacionales en la actualidad es la volatilidad de los tipos de cambio. ¿Qué pensamos o qué nos viene a la mente cuando decimos la volatilidad de los tipos de cambio? Que cambia constantemente el precio. Muy bien, exactamente, que puede cambiar constantemente el precio, ¿no? Que el día de hoy nos cuesta 19 pesos el dólar, pero en un instante o al terminar el día ya subió hasta 20 o 22 pesos el dólar, ¿no? Entonces, esa es precisamente la volatilidad, que no tiene un precio fijo, un precio estable y que puede subir o bajar en cualquier momento, ¿ok? Dice, la principal característica de los mercados financieros internacionales en la actualidad es la volatilidad del tipo de cambio, o sea, no está sujeto a una regla como tal, está sujeto al mercado y como ahorita puede valer 19 pesos el dólar, pues se puede ir hasta los 22, 25 pesos. O sea, no hay algo que lo detenga. El pronóstico de los tipos de cambio futuro es muy difícil, por lo que surge la necesidad de administrar el riesgo. Entonces, además de que ya sabemos que va a ser volátil, pues imagínate que tú estás haciendo una transacción en dólares, si tú vas a comprar algo que te están vendiendo en dólares, te dicen, pues, cuesta $25,000. Y tú haces tu tipo de cambio, $25,000 por 10 pesos, 250,000 pesos es lo que tengo que pagar. Ah, pues chingón, ¿no? Pues sí, sí me lanzo. Pero ¿qué pasa al final del día? Al final del día, pone tú que ya cuesta 20 pesos el dólar, pues $250,000 por dos, pues ya se te fueron a 500,000 pesos tu deuda, ¿no? Entonces, al ser muy volátil los tipos de cambio, pues tú necesitas administrar de alguna manera el riesgo. Entonces, para ello vas a tener también instrumentos sobre cómo administrar el riesgo, que lo veremos en sesiones más adelante. Pero entonces, ahorita lo que nos vamos a enfocar es que los tipos de cambio son muy volátiles, pero tú vas a tener instrumentos para poder asegurarte o, digamos, amarrar un precio un poquito más fijo, que no sea tan volátil, o administrar tu riesgo. Para cualquier país, la divisa extranjera es la moneda de otro país, siempre y cuando esta moneda sea libremente convertible en otras monedas en el mercado cambiario. ¿Okay? Bien, ejemplos, a ver, vamos mencionando algunos ejemplos de divisas extranjeras, además del dólar y el euro. ¿Qué otra El divisa? yen. Ajá. ¿Cuál decías, Alondra? El yen. El yen japonés, ¿verdad? ¿Qué otra divisa conocemos? El bolívar. El bolívar, muy bien. ¿Cuál otra? ¿La libra? La libra, perfecto. ¿Cuál otra? El dólar Reales canadiense. brasileños. Ajá, el real brasileño y el dólar canadiense. Muy bien, excelente. Pero dice acá otra cosa. Todas esas son obviamente divisas extranjeras para nosotros, porque nuestra divisa pues es el peso mexicano, ¿no? Entonces, cualquier otra divisa o cualquier otra moneda diferente del peso mexicano, pues es una divisa extranjera. ¿Ok? Ahora, estas divisas extranjeras dice aquí que tienen que ser libremente convertibles a otras monedas en el mercado cambiario. Ahora, ¿cuáles son las divisas o las divisas extranjeras, obviamente, que son muy fáciles de convertir? Pues tenemos el dólar, tenemos el euro, tenemos a lo mejor la libra, el yen japonés, que son muy fáciles de convertir. ¿Qué es esto? Que si yo voy a una casa de cambio, y de esas que tenemos en el centro o en cualquier plaza, yo puedo pedir una de estas monedas y fácilmente me la van a entregar a cambio de mis pesos. ¿Ok? Dice aquí, pero siempre y cuando una divisa sea fácil convertible a otra. El peso, ¿qué tan fácil convertible podría ser a otra moneda?
¿Ustedes qué opinan? ¿El peso es de fácil Yo creo que es conversión? un poco difícil, ¿no? Perdón que si no te escuchamos, Daniel. Yo creo que es un poco difícil, si acaso el único o los únicos países en el que podría pasar eso sería Estados Unidos y Canadá. Sí, ¿verdad? Como que el peso mexicano no tiene tanta fuerza, ¿sí? Como para poderlo, no sé, que estás en Australia y decir, oye, quiero darte dólares australianos y que me los conviertas a pesos mexicanos. Como que es difícil la conversión, ¿no? Pero no es imposible. Seguramente que podremos encontrar en otros países como Estados Unidos, Canadá y a lo mejor, o algunos otros países vecinos del sur, pues también podrían a lo mejor tener algunas monedas o algunos billetes mexicanos para la conversión, ¿no? Ahora, ¿qué moneda no es nada convertible? ¿Qué moneda conocen que no sea nada convertible? ¿Existirá alguna moneda que nadie la quiera o que no sea fácil digamos, de ningún tipo de conversión? El bolívar, El bolívar, Yo, ¿no? Ajá. ¿Cuál, perdón? Decías, Ariadna. ah, que yo me acuerdo que en segundo semestre tuve que buscar un billete árabe para un trabajo que teníamos y no encontraba por ningún lugar porque pues casi no hay intercambios de ese. Casi no hay Es que no me acuerdo intercambio, cómo se ¿verdad? llama su Yo moneda. tampoco sé cómo se llama su moneda. Déjame pensar. la rupia. No, la rupia es... Ah, tú dices otro ejemplo, puede ser la rupia, sí, puede ser la rupia, No, la la rupia de rupia es India, en Sí, a India. mí me tocó esto, no lo pude encontrar tampoco. Tampoco puedes encontrar una rupia. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, alguien, no sé si decir ha viajado o tal, pero ¿alguien conoce el caso, por ejemplo, de Cuba? ¿Qué sucede en Cuba acerca, pues, de las divisas? en la India. Pues se maneja el dólar, ¿no, profe? ¿Se Por lo maneja mismo el de que dólar? A ver, eso creo yo. sí, más o menos. ¿Alguien más que sepa algo sobre Cuba y su moneda? Pues según yo está devaluadísima y hacen intercambio por bienes. Ujú. Sí, más o menos, ajá. Bueno, resulta, el tema con Cuba es que tienen dos monedas. Una moneda que es para los visitantes, para los extranjeros, para el turista, y otra moneda que es la que manejan los habitantes, ¿no? El dólar cubano, ¿sí? Que es el dólar, bueno, el dólar cubano, hay dos dólares cubanos, el dólar cubano que es para ellos y el dólar cubano que es para los visitantes. Entonces, si ellos eh, como cubanos utilizan los dólares que son para los extranjeros, no se los aceptan, ¿sí? Y tú, igual, si tú utilizas dólares, digamos, para los habitantes, no te aceptan ese tipo de dólar. Tienes que adquirir el dólar, digamos, internacional o el dólar para extranjeros. ¿Okay? Obviamente el dólar para extranjeros te va a salir mucho más caro o es mucho más caro que el dólar para los de ahí. Entonces, por ejemplo, un dólar cubano, ¿sí? No es nada convertible, es cero convertible, porque fuera de la isla nadie te lo va a aceptar, ¿sí? O incluso el dólar extranjero, perdón, sí, no, el dólar para los extranjeros, dentro mismo de la isla, nadie, como nacional, nadie te lo va a aceptar, ¿ok? Entonces, un país, o para que una divisa extranjera, pues digamos, sea, digamos, válida, tiene que ser aceptada en el resto del mundo de alguna manera. Si nosotros hacemos transacciones con pesos mexicanos online, será muy sencillo porque nuestra moneda sí es convertible de alguna manera, ¿sí? Sobre todo en transacciones, digamos, digitales o por computadora, ya sabes, ¿no? Compras en línea, ¿no? Cuando tú traes la moneda física, pues a lo mejor sí va a ser un poquito complicado hacer tus transacciones en pesos, ¿no? Pero entonces, el punto es que para cualquier país, la divisa extranjera es la moneda de otro país, siempre y cuando ésta sea libremente convertible, lo cual no sucede, por ejemplo, con el dólar cubano. ¿Sí? Bien, o con los bolívares, alguien los mencionó, ¿no? También los bolívares son difíciles. ¿Okay?
Ahora, la convertibilidad interna y externa, que es un poquito relacionado al tema de Cuba. La convertibilidad interna significa que dentro de cada país es posible comprar y vender diferentes monedas extranjeras, que es lo que nos sucede aquí en México, ¿no? Tenemos una convertibilidad interna porque, pues, dentro del país nos es posible vender y comprar diferentes monedas extranjeras. La convertibilidad externa significa que la moneda nacional se cotiza en centros de cambio fuera del país, que es también lo que nos sucede con el peso mexicano. El peso mexicano tiene una baja convertibilidad externa, porque si tú vas a otro país diferente a lo mejor de Estados Unidos, pues nuestra convertibilidad puede ser muy baja. Es posible que no podamos cambiar nuestros pesos a la moneda del país que vayamos, o que no podamos comprar pesos con esa moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay en el mercado. Sin embargo, si tú traes dólares, ¿sí? Tu convertibilidad interna pues va a ser muy, muy sencilla, porque pues ahí dentro mismo de Estados Unidos puedes comprar casi cualquier moneda, y fuera de Estados Unidos el mismo dólar te va a permitir también hacer transacciones y comprar otras monedas aún fuera del país, ¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de convertibilidad, la interna y la externa. La convertibilidad de la moneda es muy importante para el comercio internacional y para la eficiencia económica. Sin la convertibilidad, el comercio se limita a un simple trueque de mercancías, ¿sí? Sin la convertibilidad, los precios internos están totalmente divorciados de los precios internacionales por el cálculo de rentabilidad y los proyectos de inversión. Por lo tanto, el cálculo de rentabilidad y proyectos de inversión resulta imposible, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una moneda que no fuese aceptada en ningún lado, pues como dice su compañero que sucede en Cuba, ¿no? Que intercambian bienes por bienes, o lo que podría suceder, ¿no? Si nuestra moneda no tuviera ningún valor, pues entonces regresaríamos, como lo veíamos hace unas clases, regresaríamos a intercambiar granos de cacao por granos de café, ¿sí? ¿Por qué? Porque la moneda, como no tiene convertibilidad, prácticamente no tendría valor, pues entonces nos limitaríamos mejor a un intercambio de objetos, a un intercambio de mercancías, ¿sí? De la misma manera, si no tuviéramos o si no existe una convertibilidad, si nuestra moneda no valiera nada, pues todos los proyectos internacionales pues no servirían de nada, o prácticamente no seríamos atractivos para ningún país y que éste pudiera venir a establecerse para algún proyecto. Ahora, el tipo de cambio es el precio de la moneda de un país en términos de otro país. O sea, ¿qué es el tipo de cambio? Alguien que nos diga un poquito sobre el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Muy sencillo. Dice aquí teóricamente, el tipo de cambio es el precio de la moneda de un país en términos de la moneda de otro país. ¿Qué es esto en español? Lo que vale tu dinero Lo que en vale otro tu país. dinero, lo que vale tu dinero en otra moneda, ¿no? ¿Cuántos pesos tengo que dar yo para obtener $1? ¿O cuántos dólares me van a dar a mí por $1, ¿no? Es prácticamente eso. El tipo de cambio es el precio de una moneda, ¿sí? En términos de otra moneda. Es 20 pesos por $1, ¿sí? Bien. La manera más común de cotizar el tipo de cambio es la cantidad de moneda nacional necesaria para obtener $1, por ejemplo. En este caso, el 23 de marzo del 2020, teníamos que dar 24.76 pesos por $1, ¿sí? Una forma alternativa es en términos de dólares. ¿Cuántos dólares me van a dar a mí por $1 mexicano? Pues resulta que el 23 de marzo del 2020 nos hubieran dado 0.04 centavos de dólar para obtener $1 mexicano, ¿sí? Entonces lo podemos ver desde las dos perspectivas. Desde cuánto cuesta una moneda en términos de pesos, o cuánto cuesta un peso en términos de otra moneda, ¿sí? Que es la diferencia. El régimen de tipos de cambio, que es el régimen cambiario, es un conjunto de reglas que describen el papel que desempeña el Banco Central en la determinación del tipo de cambio. Ahora, ¿qué es esto? Un régimen cambiario es cómo voy a manejar la moneda para que tenga determinado precio, ¿ok? Eso incluye algunas reglas que el papel que desempeña el Banco Central. ¿Alguien recuerda quién es el Banco Central?
El Banco Central. ¿Qué será eso? Es el que hace los billetes, ¿no? Y Exactamente. el dinero. Es el que hace como tal, tiene una maquinita ahí imprimiendo los billetes, ¿no? Aquí en México se llama el Banco de México, que también lo podemos llamar como Banco Central, ¿no? Y hablábamos también las primeras semanas acerca de la serie esta de La Casa de Papel, ¿no? Donde este grupo de chavos se meten al Banco Central o al Banco de México, si hubiera sido en este caso fue el Banco de España, y ellos se empiezan o bueno, toman control de las máquinas, se empiezan a imprimir billetes a lo loco, ¿no? Bueno, pues el Banco Central o el Banco de México en nuestro caso es el quien va a decidir las reglas, ¿sí? Para determinar cuánto va a costar el peso en términos de otras monedas, ¿no? Vamos a decir que el Banco de México se levanta de buena gana y dice, bueno, pues ahora me da la gana de que cueste 5 pesos cada dólar, ¿no? Entonces voy a elevar su valor, ¿sí? Pero bueno, obviamente no es así de sencillo como que se levante de buena gana. Hay un conjunto de reglas que se tienen que seguir. Incluso hay tipos de regímenes cambiarios que vamos a ver ahora en un momento, ¿sí? Entonces, el Banco de México es el que va a determinar cuánto es lo que va a costar el peso en términos de otras monedas, ¿sí? Nos vamos a quedar un poquito hasta aquí y nos vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos y nos vemos aquí, ¿qué les parece a las 8:15? ¿Estamos de Sí, acuerdo? profe, gracias. Sí, sí, está bien. Esté bien. Bien, pues ahorita nos vemos.